Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. El tema que me tocó es el 2.1 y son las implicaciones de la ética en las investigaciones científicas. Pero antes de llegar hasta ese punto me gustaría dar una pequeña introducción. Ser humano es una expresión que hace referencia al Homo sapiens, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Ser humano también hace alusión a la condición de ser, es decir, al modo de la existencia que distingue cualitativamente a los humanos del resto de los animales, y no solo biológicamente. Es en este sentido cualitativo que las ciencias humanas y sociales usan el término. Así, ser humano es un nombre genérico para designar a todos y cada uno de los individuos de la especie, sobre todo en lo que refiere a su cualidad. Desde el punto de vista cualitativo, el ser humano se distingue de otros animales en su modelo de inteligencia, en su autoconciencia y en su capacidad de separarse de la naturaleza y sobrevivir por medio de la cultura. Algunas de las características del ser humano son la capacidad de razonamiento y conciencia, la conciencia de la muerte, es un ser social, se comunica mediante el lenguaje y su expresión simbólico. Fruto de esto, el ser humano ha creado a lo largo de su historia herramientas, métodos y condiciones de vida que le han facilitado realizar sus tareas del día a día y en otros casos incluso a sobrevivir. Esto es la cuna de la ciencia. La humanidad nos ha dado a grandes exponentes de la ciencia. Cada uno de ellos ha dejado aportes en su campo que siguen vigentes hasta nuestros días. Gracias a su trabajo y documentación, se fue construyendo poco a poco y a lo largo de muchos cientos de años lo que hoy conocemos como está conformado por la observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusiones. Todos los investigadores y científicos tienen que pasar por estos 5 puntos, ya sea para corroborar su teoría, su hipótesis o un experimento. Sin embargo, ¿todos los científicos e investigadores serán éticos? Entre 1940 y 1945, en plena guerra mundial, Joseph Mengele, conocido más tarde por el Ángel de la Muerte, quien tenía un doctorado en antropología y física, se ofreció voluntario para unirse como médico y posteriormente científico de investigación de las SS, Guardia Personal de Adolf Hitler. Entre muchas otras tareas, se le fue encomendado los campos de concentración con el fin de encontrar entre los gemelos la respuesta genética para hacer realidad el nefasto sueño del hombre físicamente perfecto. Esto traería en las próximas generaciones hombres con un sistema inmune avanzado, más inteligentes y físicamente poderosos. En pocas palabras, superhombres. Por supuesto, para llevar a cabo tales experimentos, se les dio libertad creativa sobre aquellos que los nazis consideraban no humanos. Un total y rotundo fracaso para la ciencia. Por su parte, en Japón, Shiro Ishii, en los mismos años, estaba al mando del Escuadrón 731, que lo conformaban científicos, médicos, ingenieros y militares. La misión de este escuadrón era experimentar con los límites de los humanos, desde medir cuánto dolor soportaba el cuerpo, hasta cuántos días sin dormir el cuerpo humano soportaba sin caer muerto. Lo más triste es que Shiro Ishii, en vez de ser arrestado y hacerlo pagar por sus crímenes, una vez terminada la guerra, fue reclutado por Estados Unidos para formar parte del gremio de científicos y dar lugar más tarde al proyecto MK Ultra. Por su parte, Nikola Tesla, inventor, investigador y científico, quien era un experto en el campo eléctrico y electrónico, tenía el sueño de aprovechar la energía del campo magnético de la Tierra y así dar luz y electricidad gratuita a la humanidad. Entonces comenzó una serie de diseños que fructificó en un prototipo.
Esta sería la manera más limpia, incluso más que los paneles solares, y con el doble de eficiencia. Desgraciadamente, también se dio cuenta que esta energía aplicada a la guerra podía causar muchísimo daño. Entonces decidió borrar toda evidencia y destruir el prototipo, dejando solo un escrito en donde se menciona. Albert Einstein, entre los años 1940 y 1941, luego de descubrir el poder y potencial atómico, le advirtió al presidente Roosevelt que de caer en manos equivocadas podía ser un arma sin precedentes y sumamente destructiva. Luego de tal mensaje, el presidente comenzó una iniciativa de investigación atómica que posteriormente llevó al lanzamiento de las dos bombas. Einstein se dio cuenta de lo que hacía el gobierno y cuando lo invitaron a unirse a tal proyecto, se negó y nuevamente advirtió que de seguir a ese paso, lo único que pasaría sería una carrera armamentista y de estallar un día la guerra sería el fin de la humanidad. Destruyó sus propias investigaciones, lo que atrasó el desarrollo de las bombas 3 años. No logró detener el desarrollo, pero fundó las bases para el desarme nuclear. Como pudimos observar en los ejemplos anteriores, está una clara diferencia entre un investigador ético del no ético. La ciencia realmente no es mala, es neutral. De hecho, ha estado con nosotros desde el inicio de la humanidad. Y gracias a esta también forma parte de nuestro día a día, ¿no? Desde el celular que tenemos en la mano hasta la computadora que estás usando ahora mismo, es gracias a la ciencia y gracias a las investigaciones que se han hecho. Sin embargo, como pudimos ver, realmente hay una diferencia muy clara entre un investigador ético del no ético, ¿no? Para empezar, el investigador ético se conforma de una manera muy fría. Es decir, ambos tienen objetivos, ambos tienen algo muy claro que hacer. Sin embargo, el investigador no ético es simplemente resultados. No importa si tienen que pasar sobre la libertad de alguien, no importa si afecta a otra persona en el proceso, no importa si el resultado realmente es bueno o no, lo único que tiene en su mente es su objetivo y lo que él quiere, nada más. En cambio, el investigador ético es más humano. No se fija solamente en los números, no se fija nada más en sus objetivos, sino también ve por las emociones, los sentimientos y empatiza con los demás. Un claro ejemplo de que la investigación debe ser ética es con una vacuna y lo vamos a llevar al día de hoy. Hoy estamos bajo una pandemia. Se están realizando cientos de pruebas de vacunas en todo el mundo. Sin embargo, hay algunos laboratorios que son más éticos que otros, si los han visto. No voy a poner aquí mi opinión sobre las vacunas actuales porque no tengo la información suficiente, pero sí les puedo decir algo. Una vacuna tarda mucho tiempo porque tiene que ser 100% efectiva. ¿Qué significa esto? Significa que si la vacuna es eficiente y es muy buena para el 99% del mundo, significa que para un 1% no lo fue. Y significa que tal vez esa vacuna a una persona la mató. Entonces, si la ciencia actual no fuera ética, simplemente y llanamente con que fuera la mayoría que se salvara, con eso bastaría. Y estadísticamente tendría lógica. Pero, ¿qué pasa con la gente que muere? ¿Qué pasa con la gente que quede afectada por esa vacuna? Es por eso que la vacuna tiene que ser 100% efectiva. Y la podemos ver un muy claro ejemplo actualmente. Así es que entre más ético sea un investigador, un laboratorio, un científico, va a ser mucho más fructífera su investigación que uno que no lo es. Espero que les haya gustado este video y espero que ahora tengan una noción un poco más clara de lo que es la implicación ética en la investigación y lo importante que es. Y de hecho, el impacto que tiene en la historia. Un ejemplo, lo vimos hace un ratito. Así es que muchas gracias y continuemos.